Buenas tardes a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor René Cobos. Estamos aquí transmitiendo otra vez, gracias a Dios, en Así lo dice Puebla. Y en esta hermosa tarde queremos compartir con ustedes la palabra del Señor y queremos hacerlo pidiendo a todos nuestros hermanos a que nos unamos en oración, todos aquellos que nos escuchan, que pidamos por nuestro estado de Puebla, estemos orando por nuestro país. Las cosas que están pasando son alarmantes. En verdad deseamos que Dios sea el que le dé sabiduría a nuestros gobernantes, todos los que tengan un puesto de eminencia, para que puedan ejercer el trabajo de acuerdo a la justicia de Dios, porque es muy importante. Estamos viviendo momentos duros, difíciles, peligrosos, y a nosotros como pueblo de Dios se nos manda orar, se nos manda pedir por la seguridad, por la paz de todos los habitantes de nuestro estado, de nuestro país. Es lo que podemos hacer, clamar a Dios, pedirle a Dios que vengan esos tiempos de refrigerio, porque si no, hermanos, no nos ponemos en la brecha, pues puede que la maldad también nos alcance y cuando quieramos reaccionar ya es demasiado tarde. Hay una cita que quiero compartir con ustedes que está en Isaías 59 y ojalá lo puedan ustedes escuchar, transmitirlo, leerlo, alzar la voz, compartiendo que Dios, nuestro Dios, no es ajeno. Nuestro Dios está viendo, nuestro Dios está oyendo, nuestro Dios está al pendiente y Él quiere que la humanidad se arrepienta, que nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestras maldades. No pensemos que Dios no va a hacer nada. Dios es justo, Dios obra con justicia. Él es el juez supremo y tarde o temprano vamos a tener que rendirle cuentas a Él. De Dios nadie podrá escaparse, creas o no creas en Él. No nos vamos a escapar de su juicio, porque sus juicios son verdaderos. Él es santo, Él es perfecto, Él es justo. Entonces, tenemos nosotros que proclamar esto para que la gente no se le olvide que si de aquí se burlan de la ley, violan la ley, sobornan la ley, de Dios nadie se escapa. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor ahí en Isaías capítulo 59. Dice la palabra del Señor: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes los que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Dice el versículo 3: ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Sus labios dicen mentiras, su lengua murmura maldades. Nadie clama por la justicia, nadie va a juicio con integridad, se confía en argumentos sin sentido y se mienten unos a otros, conciben malicia y dan a luz perversidad, incuban huevos de víboras y tejen telarañas. El que coma de estos huevos morirá. Si uno de ellos se rompe, saldrá una culebra. Sus tejidos no sirven para vestido, no podrá cubrirse con lo que fabrican. Sus obras son obras de iniquidad y sus manos generan violencia. Sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son perversos, dejan ruina y destrucción en sus caminos. No conocen la senda de la paz, no hay justicia alguna en su camino. Abren senderos tortuosos y el que anda por ellos no conoce la paz. Estos versículos que estamos leyendo de la Biblia, aunque se escribieron muchos años atrás, pero es lo que nosotros hoy estamos viendo. Hoy vemos cómo la maldad se ha apoderado del corazón
de la humanidad, y esto que estamos leyendo está describiendo la generación en la cual nosotros estamos viviendo. Todos solamente pensando en el mal, todos corriendo para hacer el mal, todos mofándose de que han hecho el mal, y la justicia parece que está ciega. Aquellos que fueron puestos para ejercer justicia ignoran toda esta maldad, se hacen que no lo ven. Por eso nosotros tenemos que orar al Señor para que sea Dios quien toque sus corazones, transforme sus corazones, porque la Biblia nos dice que si Dios ha dejado que este mundo ejerza autoridad, escriban leyes, es por su voluntad, para que nosotros podamos vivir en sociedad, podamos vivir en comunidad, claro, pero siempre y cuando respetándonos los unos a los otros. Todo esto que estamos leyendo es lo que nuestros ojos están mirando. Si nos ponemos atención y miramos a nuestro alrededor, esto es lo que estamos viviendo a diario. Y Dios dice en su palabra que Él no ha cambiado. Mucha gente se queja en dónde está Dios, por qué no hace esto, por qué permitió aquello. Y no nos damos cuenta que son nuestros pecados, son nuestras iniquidades lo que han hecho que su rostro se esconda de nosotros. Porque si Él nos mira, ha de consumirnos, porque Él es santo, Él es perfecto, Él es justo. Así que no pensemos que nosotros sabemos más que Dios. No pensemos que nosotros somos más justos que Dios, porque la Biblia nos describe a nosotros de esta manera. El pensamiento, la mente del hombre está enferma, su corazón está enfermo, su alma está enfermo, todo su cuerpo está enfermo, porque solamente piensan en hacer el mal. Solamente piensan en hacer el mal, piensan en hacer dinero a cualquier costo. Por eso nosotros tenemos que clamar. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene que clamar a Dios, tenemos la responsabilidad de orar como lo hicieron los grandes siervos de Dios. Lo vemos la oración de Daniel, vemos la oración de Nehemías, pidiéndole perdón a Dios, reconociendo que lo que estaba pasando no era porque Dios es injusto, sino porque nosotros hemos pecado contra Dios. Nosotros que conocemos la verdad, debemos vivir la verdad. Nosotros que sabemos que es bueno, tenemos que vivir de acuerdo a lo que conocemos. Nosotros que conocemos la palabra de Dios, tenemos que vivir de esta manera, exhortar a nuestra familia, animar a nuestros hijos para que busquen al Señor, conducirlos con amor, conducirlos, como dice la Escritura, en disciplina, pero con amor, para que nuestros hijos vivan de acuerdo a lo que nosotros conocemos, que es la palabra del Señor. Si nosotros descuidamos esta parte y pensamos que no va a pasar nada, si nosotros no oramos, no predicamos la palabra, no le mostramos al mundo que está en rebelión contra Dios y que hoy Dios nos ha dado la oportunidad de que a través de la sangre de Jesucristo nos podamos reconciliar con Dios y tengamos paz para con Dios. Tenemos que hacerlo. No debemos callar. Sabemos que somos objeto de burla, sabemos que somos objeto de desprecio, pero lo único que nosotros queremos es que vivamos quieta y reposadamente. Ese es el anhelo de nuestros corazones, porque es lo que Dios quiere para nosotros que estamos en este mundo. Vivamos de esta manera, mostrando el gran amor de Dios que Él mostró para con nosotros, y nosotros tenemos que mostrarlo a la humanidad. No podemos exigirle a ellos que hagan algo que nosotros no estamos haciendo. Tenemos nosotros que ponernos en la brecha, dejar de hacer lo malo, vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Es tiempo de levantarnos. La Escritura nos dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, que te alumbrará Cristo. Es tiempo de andar en la luz, de acuerdo a la palabra del Señor. Volvámonos a la palabra, Iglesia de Jesucristo. Despertemos. Despertemos, porque no es labor de un solo hombre, es labor nuestra buscar la justicia de Dios, vivir en la justicia de Dios, porque de lo contrario, también la maldad nos va a alcanzar. Y cuando nos alcanza, es triste,
porque pensamos y decimos que Dios, ¿por qué Dios no me guardó? ¿Por qué Dios no cuidó mi familia? Y no nos damos cuenta que Dios nos ha dejado su palabra, no solamente para que la leamos nosotros, sino para que la compartamos con aquella gente que lo necesita. Hablemos de Cristo, exaltemos el nombre de Cristo, porque solo Cristo puede cambiar el corazón del hombre. Solo Cristo puede hacernos nuevas criaturas. Solo Cristo puede darnos vida de entre los muertos. Solo Cristo puede cambiarnos a nosotros y hacernos a su imagen y semejanza. Y es lo que Él quiere, porque Él es justo, Él es bueno, Él es bondadoso, Él es amoroso, Él es misericordioso. Lo podemos leer en la Escritura. Por eso, hermano en Cristo que me escuchas, es tiempo de levantarnos para hablar de Jesucristo. Amigo que me escuchas, no pienses que Dios no te está viendo. Él te está viendo, Él te está oyendo y Él ha establecido un día en el cual ha de juzgar a toda la humanidad. Nadie podrá escaparse un día. Grandes, pequeños, ricos, pobres, libres, esclavos, van a estar delante del gran trono de Dios y le vamos a tener que rendir cuentas. Tú no y yo no nos podremos excusar de que no sabíamos porque sabemos las cosas que están mal. Sabemos cuando dañamos a alguien, cuando le quitan la vida a alguien, cuando golpean a alguien, cuando estafan a alguien, lo saben. ¿Y sabes por qué? Porque a ti no te gustaría que eso te pasara. A ti no te gustaría que le quitaran la vida a una de tu familia. A ti no te gustaría que te robaran, que te estafaran. Entonces nos damos cuenta qué es lo que está mal. No queramos engañarnos a nosotros mismos porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos un día lo vamos a cosechar. Vamos a un corte, regresamos en Así lo dice Puebla. No se vaya, volvemos. Ya regresamos aquí en Así lo dice Puebla. Estamos leyendo el profeta Isaías capítulo 59. Hemos leído del 1 al 8 y vamos a seguir leyendo porque este capítulo es muy grande. Estos versículos son preciosos para nosotros porque el Señor nos da una promesa. Sigue diciendo el versículo 9. Por eso el derecho está lejos de nosotros y la justicia queda fuera de nuestro alcance. Esperábamos luz, pero todo es tinieblas, claridad, pero andamos en densa oscuridad. Vamos palpando la pared como los ciegos, andamos a tientas como los que no tienen ojos. En pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche. Teniendo fuerzas, estamos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos, gemimos como palomas, esperábamos la justicia y no llegó. La liberación sigue lejos de nosotros. Tú sabes que son muchas nuestras rebeliones, nuestros pecados nos acusan, nuestras rebeliones no nos dejan. Conocemos nuestras iniquidades, hemos sido rebeldes. Hemos negado al Señor, le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios, fomentamos la opresión y la traición, proferimos las mentiras concebidas en nuestro corazón. Así se le vuelve la espalda al derecho y se mantiene alejada la justicia. A la verdad se le hace tropezar en la plaza y no le damos lugar a la honradez. No se ve la verdad por ninguna parte. El que se aparta del mal lo despojan de todo. El Señor lo ha visto y le ha disgustado. Ver que no hay justicia alguna, lo ha visto y le ha asombrado. Ver que no hay nadie que intervenga. Por eso, su propio brazo vendrá a salvarlos. Su propia justicia los sostendrá. Se pondrá la justicia como coraza y se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación. Se vestirá con ropas de venganza y se envolverá en el manto de sus celos. Les pagará según sus obras. A las costas lejanas les dará su merecido, furor para sus adversarios y retribución para sus enemigos. Desde el occidente temerán el nombre del Señor y desde el oriente respetarán su gloria,
porque vendrá como un torrente caudaloso, impulsado por el soplo del Señor. Estas palabras, esta profecía, era para un pueblo específico en aquel tiempo, pero cuando Dios interviene es porque la maldad es mucha. Por muchos años el Señor había pasado todo esto, teniendo paciencia y misericordia, esperando que la humanidad reflexionara a dónde lo llevaban sus propios pensamientos, a dónde los estaba llevando su propia justicia. A Dios la humanidad le dio la espalda. Ahora Dios los dejaría ver hasta dónde llega su insolencia y su orgullo, diciendo, no nos hace falta Dios, no necesitamos a Dios. Y miren a dónde hemos llegado: maldad tras maldad, corrupción tras corrupción, asesinatos, es triste, secuestros, robos, extorsiones, violaciones. El crimen se aumenta, la maldad se aumenta, y todo por haberle dado la espalda a Dios. Igualmente, nosotros debemos entender y comprender que Dios también ha establecido un día. Cuando Él interviene es porque la maldad es mucha. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios no hace algo? Un día lo va a hacer y no nos va a gustar. Un día no va a ser y no vamos a estar de acuerdo, porque nosotros sabemos y conocemos personas que están haciendo el mal, y nosotros no les decimos nada. Nosotros quedamos en silencio, pero así como esas personas le hacen daño a otras, así también, si no nos arrepentimos, si no le pedimos perdón a Dios, esa maldad también nos va a alcanzar. Dios, mirándonos desde el cielo, vio y no encontró a nadie, no encontró a nadie que hiciera lo bueno. Y por eso Él nos da la promesa: Dios mismo vendrá, Él mismo vendrá a enseñarnos justicia, Él mismo vendrá a enseñarnos la verdad, Él mismo vendría a mostrarnos qué es la vida. La vida no son excesos, la vida no son placeres, la vida no es el dinero, la vida es Jesucristo. Por eso nosotros debemos de darle gracias al Señor, porque Él cumplió su palabra. Él envió a un Salvador. Él vino a libertarnos del poder del pecado, porque el pecado es lo que degenera la humanidad. El pecado es lo que degenera una sociedad, un estado, un país completo, lo puede degenerar. Por eso necesitamos a alguien que nos ayude para que no seamos nosotros dominados por los deseos del pecado, sino que tengamos la oportunidad de escoger lo bueno, y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 20: el Redentor vendrá a Sión, vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de su rebeldía, afirma el Señor. Dios enviaría a alguien para salvarnos y envió a su Hijo amado, pero son solamente para aquellos que se arrepientan de sus pecados, que reconozcan su maldad, que reconozcan su incapacidad de ser buenos y que necesitan la bondad de Dios. Solamente para ellos será la promesa. Dice el versículo 21: en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti. Le habla al profeta Isaías y le dice: y mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni tus descendientes, desde ahora y para siempre, dice el Señor. Por eso es importante que nosotros comprendamos la promesa de Dios. Él enviaría a alguien que nos iba a salvar, y ese alguien es Jesucristo. Dice el versículo 16: lo ha visto y le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga. Por eso su propio brazo vendrá a salvarlos, su propia justicia los sostendrá. Se pondrá la justicia como coraza y se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación. Ese es nuestro Señor Jesucristo. El Redentor vendrá a Sión, dice el versículo 20, vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de su rebeldía, afirma el Señor. No podemos seguir viviendo así, porque ya la vida nos ha enseñado, como dice la Escritura,
El que a hierro mata, a hierro muere. No podemos seguir viviendo así. Tenemos que hacer un alto. No es correcto vivir así. Nos vamos a autodestruir si no nos arrepentimos. Tarde o temprano también la maldad nos va a alcanzar. Aquellos que hacen maldad, aquellos que viven de la maldad, aquellos que corren y se apresuran para hacer el mal, también los va a alcanzar. Tarde o temprano es necesario arrepentirnos, volvernos a Dios, reconocer que nosotros tenemos un Creador y ese es nuestro Dios. Necesitamos reconocer que la vida de nosotros tuvo un comienzo y ese comienzo está en Dios, pero también hay un final. ¿Y cómo vamos a terminar? ¿Matándonos? ¿Quitándonos las cosas? ¿Cómo? ¿Generando violencia? ¿Así vamos a terminar? Dios ha mandado su palabra, ha mandado la promesa para que nosotros reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Él puede cambiarnos, Él puede transformarnos y darnos la oportunidad de ser perdonados. No importa cuál sea tu pecado, no importa cuánta maldad hayas hecho, si hoy te arrepientes, le pides perdón a Dios, Él te perdona, Él te transforma, Él te limpia de todas tus maldades y te da de su espíritu para que vivas en justicia y su Santo Espíritu nunca se apartará de ti. Hermano, hermano que me escuchas, quizás tú conociste de pequeño y de joven te apartaste. El Señor te está esperando. Quizás tú dices es que he hecho cosas malas, pero si te arrepientes, Él te perdona, Él te restaura, Él te trae a su luz admirable para que ya no andes en tinieblas, para que ya no andes en pecado, para que ya no andes en maldad, sino que ahora vivas en la justicia. El Señor te puede perdonar. El Señor te puede dar otra oportunidad si tú le buscas, pero tenemos que dejar de hacer la maldad. Deja la maldad, deja todo ese pecado que está estorbando tu vida, que te ha separado de tu familia, que te ha separado de tus seres queridos. Deja esos vicios que te destruyen, que solamente te están autodestruyendo, te están alejando de tus seres queridos. Vuélvete a Dios. Hoy es el tiempo. Estamos a tiempo. Este es el tiempo que Dios nos ha dado para que le busquemos. No es que Dios ya no esté, que Dios ya nos haya olvidado. No, este es el tiempo que Dios nos ha dado para que reconozcamos nuestra maldad y volvamos a Dios, para que nos demos cuenta a dónde nos han llevado nuestras decisiones sin Dios, a dónde nos han llevado nuestros caminos, que no son los de Dios, son los nuestros. Parece que hay vida, pero al final son caminos de muerte. Tenemos nosotros la oportunidad de arrepentirnos y volvernos a Dios. Hay una promesa en la palabra del Señor, ahí en Hechos capítulo 2, versículo 14 en adelante, de algo precioso que Dios preparó para nosotros cuando nos vuelvamos en arrepentimiento. Cuando reconozcamos nuestra maldad, el Señor envió su promesa, pero es para aquellos que se arrepientan y dejen la maldad. Vamos a un corte, regresamos, no te vayas. Ya regresamos en Así lo dice Puebla y estamos leyendo en Isaías 59 y vamos a ver la promesa que Dios nos da y eso lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 2, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos, y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel.
que sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítame hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Dios cumplió su palabra, Dios cumplió su promesa, envió a su Hijo amado, vino, nos mostró la verdad, nos mostró el camino, nos mostró la vida, nos mostró que en verdad a Dios le importamos. Dios pudo habernos juzgado,
Dios pudo habernos enjuiciado, Dios pudo ejecutar su venganza, pero no lo hizo, sino lo que hizo fue algo tan sorprendente que envió a su Hijo a venir a este mundo, cargar nuestros pecados, ir a la cruz. Y si Él no se bajó, fue porque pagó el precio de nuestros pecados para que nosotros tuviéramos la oportunidad de volvernos a Dios en arrepentimiento, y a través de ese arrepentimiento verdadero, que es dejar todo lo malo, volvernos a Dios, empezar a practicar lo bueno, Dios nos daría el regalo precioso de su Santo Espíritu, que entraría en nuestros corazones para que empezáramos a vivir de acuerdo a la justicia, a la santidad y a la misericordia de Dios. Y esta promesa es para nosotros. Dios no permitió que nuestro Señor Jesucristo quedara en el sepulcro. Él resucitó al tercer día. Está sentado a la diestra de Dios Padre hasta que todas las cosas sean sometidas bajo su dominio. Por eso el Señor nos exhorta a través de sus profetas, de sus apóstoles, y nos dice que debemos salvarnos de esta generación tan perversa. Estamos viviendo en una generación maligna, perversa, adoradora de la muerte, sirvientes de la maldad, que se gozan en la maldad, que se complacen en la maldad. Y Dios nos está diciendo que es el tiempo de arrepentirnos. Es momento de volvernos a Dios. Hay que dejar de hacer lo malo, porque eso que el mundo está practicando, lo que la humanidad está haciendo, solamente lo está autodestruyendo. Y Él quiere darnos vida, y vida en abundancia, y nos lo da a través de su Hijo Jesucristo, a través de su Santo Espíritu. ¿Podemos ser salvos de esta perversa generación? Sí. ¿Puedes escapar de esa maldad? Sí. Tú que estás metido en la maldad, que estás muy adentro, algunos dicen, ya no puedo salir de la maldad, Dios te puede hacer libre. Si tú lo buscas, si tú te arrepientes, Dios te puede hacer libre. Quizás tú eres de las personas que dicen, ya no hay marcha atrás. Dios te está diciendo, hay una oportunidad. Hay una oportunidad y aprovéchala. No la eches en saco roto. Busca de Dios, acércate a Dios, dobla tus rodillas, humíllate allá donde estás, pídele perdón, reconoce tu maldad y Él te va a dar la salida. Él te va a dar la oportunidad que tanto necesitas. Él te va a mostrar sus caminos que son verdad, que son justos, que es lo que tú necesitas, en donde tú debes andar y no en esos caminos malos. Porque en verdad el tiempo se está cortando. El tiempo cada día es más peligroso. Y no pienses que a ti la maldad no te va a alcanzar. No pienses que a ti no te va a suceder. No pienses que a ti nunca, nunca te va a pasar. Porque todos los que viven en la maldad morirán en sus maldades si no se arrepienten. Todos aquellos que practican el pecado mismo los va a destruir. Tarde o temprano vas a ser traicionado. Tarde o temprano también te van a alcanzar tus enemigos. Tarde o temprano vas a tener que rendirle cuentas a Dios. Y si tú hoy le rechazas, si tú hoy rechazas lo que Cristo hizo por ti, que estuvo ahí en esa cruz clavado 6 horas, Él se pudo haber bajado, pero no lo hizo porque te amaba a ti. Porque veía cómo te destruía el pecado, porque Él veía cómo estabas sufriendo, porque Él veía cómo tú mismo te estabas quitando la vida con el pecado. Por eso no se bajó, para que tuvieras la oportunidad de volverte a Dios. Tenemos que volvernos a Dios. Tú que estás ahí en un puesto importante, vive la verdad, vive la justicia. Es tiempo de que ejerzamos la justicia. Tú no estás ahí por casualidad. Dios te está permitiendo que estés ahí, pero es para que hagas lo correcto. Si tú no haces lo correcto, Dios un día te va a pedir cuentas. Un día Dios te va a llamar a ti personalmente. Y Él mismo te va a decir, yo te dejé ahí, pero para que hagas el bien, no la maldad. Yo te dejé ahí para que ejercieras la justicia, vivieras en derecho, en rectitud, no para hacer lo malo. No para que hagas lo malo, sino para que hagas el bien. Por eso tú estás ahí. Si Dios permitió todo eso,
es para que vivas de acuerdo a su justicia. Y si tú no le conoces, búscalo. Puedes comprarte una Biblia y empezar a leer la Biblia para darte cuenta cuál es la voluntad de Dios. No podemos decir que no sabemos leer, sabes leer. No puedes decir que está alto, no lo puedo alcanzar, lo puedes comprar. Tú que estás ahí en un puesto importante, tú que gobiernas, tú que escribes los derechos, tú que modificas los derechos, hazlo con justicia, hazlo con verdad y no con ventaja, porque Dios desde el cielo nos está viendo y te dice, hoy la palabra de Dios es para ti, te dice en esta tarde, sálvate de esta generación perversa, sálvate de esta generación perversa. Huye, escapa por tu vida, porque el Señor pronto viene a ejecutar su juicio. Volvemos, ya es la última parte, regresamos aquí en Así lo dice Puebla. Pues quédate con nosotros en Así lo dice Puebla. Tenemos la oportunidad de escapar. En Romanos capítulo 8 nos dice cómo es esta vida preciosa cuando Dios ve que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nos volvemos a Dios, Él nos da ese precioso regalo que es su Espíritu Santo. Y dice en Romanos capítulo 8, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que de nuevo los esclavice al miedo, sino al Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos, con Él también tendremos parte con Él en su gloria. Ahí está la promesa de su Santo Espíritu. Es precioso saber
que Él nos da nueva vida para que todos esos deseos que hay en nuestro corazón, todo ese orgullo, toda esa vanagloria, todo ese rencor, todo ese odio, todas esas heridas sean restauradas por el poder de Dios. Dios en su misericordia puede volvernos a hacer un corazón nuevo, para que ya no sea dominado por el orgullo, ya no sea dominado por el resentimiento, ya no sea dominado por el odio, sino que ahora el amor de Dios viva en nosotros. Y el mismo Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios somos herederos de Dios, no en esta vida, no aquí, sino allá en el cielo. Todas esas cosas que Dios ha preparado para aquellos que se arrepientan, para aquellos que se vuelvan a Dios, para que vivan de acuerdo a su justicia, estando en esta tierra, vivamos su justicia, vivamos en verdad, vivamos en amor, en misericordia, orando los unos por los otros, presentando esta palabra preciosa, porque solamente la palabra de Dios puede cambiar el corazón del hombre. Solamente la palabra de Dios puede cambiar la mente del hombre. Solamente la palabra de Dios puede cambiar la naturaleza pecaminosa del hombre, porque si no nos volvemos a Dios, Él va a ejecutar su juicio. Él ha establecido un día. Nadie va a escapar. Nadie podrá escapar de ese día. Nadie podrá sobornar a Dios en ese día. Nadie podrá decir, a mí no me pasó nada. Él lo ha establecido. Pronto sucederá, porque así como vamos, no vamos a llegar lejos. Hoy da miedo salir. No es seguro salir ya en la noche, no es seguro incluso andar en el día, no es seguro estar en casa. No es seguro, la maldad ha aumentado de día, con personas dentro de sus casas, entran a robar, les hacen mal y la ley parece que no está vigente. La justicia parece que no existe, pero Dios permanece para siempre. Dios, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra justicia, Él es nuestra venganza, Él dará el pago. Y yo no me gustaría que en el día del juicio tú recibas el pago de parte de Dios por tus maldades. Porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, porque nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. En el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, dice, versículo 7, miren que vengo pronto, dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas, y cuando le vi y oí me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas, y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. También me dijo, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen. Así lo dijo la invitados y Pati Escudero le esperan en el próximo programa para que juntos digamos ¿cuál camino?
Contáctanos al 2216 39 13 31.